que vamos entonces a realizar un programa especial de 2 horas que tiene que ver sobre la guerra cognitiva, tiene que ver sobre las nuevas formas de dominación que emplea, que no son tan nuevas, estoy hablando nuevas porque fue después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la segunda mitad del siglo pasado. Las nuevas formas de dominación que van a el dominio de las mentalidades humanas más que a conquistar territorios. Se adueñan o tratan de usurpar el imaginario colectivo a través de técnicas modernas, ya vamos a ver, bueno, para controlar sobre todo las riquezas de diferentes poblaciones, ¿verdad? Para captarlas a los intereses del imperio estadounidense y todo lo que es el imperio globalizado, pues toda esta maquinaria imperial globalizada. Entonces, bueno, vamos a tener una parte teórica para que tratar pues de explicar correctamente y que la audiencia entienda la importancia que tiene este tipo de guerra cognitiva, donde la principal, vamos a llamar, defensa es precisamente la formación y el fortalecimiento de una conciencia colectiva. Entonces vamos a empezar con unos elementos fundamentales en la teoría, pues en la teoría para poder comprender esta gran estrategia que aplican, no de ahorita, que vienen aplicando desde hace mucho tiempo, con mucha fuerza, después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Venezuela, con mucha fuerza, después de la entrada de la televisión en la década de los 50, es decir, empezando la segunda mitad del siglo pasado, y bueno, vamos a ver las consecuencias y también vamos a ver ya en una segunda parte del programa cómo se relaciona todo esto con lo que está pasando, tanto en el mundo como en Venezuela. En el día jueves de la semana pasada se instaló en el Zulia el equipo político estadal. Hubo una excelente reunión de instalación que comenzó a las 2 de la tarde y terminó como a las 8 de la noche. Y ahí nosotros debatimos sobre todo esto y llegamos a la conclusión que hay 2 tareas fundamentales en el estado Zulia que son, primero, la formación. La formación que tiene que ver con esto, nuestros cuadros deben estar bien formados y saber, estar conscientes de que son objetos permanentes de este tipo de guerra de dominación. Y la otra tarea fundamental es que tenemos que trabajar científicamente lo que es la política para la construcción de una nueva mayoría en el estado Zulia. Eso fue bien importante. Por otro lado, ya en el proceso de renovación de los equipos políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya lo que corresponde precisamente a la vicepresidencia del PSUV para la defensa integral de la nación, que la dirijo yo como vicepresidente, bueno, esto es una parte fundamental. Ahora, debo decirles que ya los compatriotas que conforman los equipos políticos estadales, municipales, parroquiales, incluso la patrulla de defensa integral en cada una de las VC ya está designado, ya tenemos el equipo completo. Tenemos entonces el responsable de la Comisión de Trabajo de Defensa Integral del Estado, ya está designado, de los 335 municipios, ya está designado, de las 1.142 parroquias ya está designada y de las 13.841 VC ya está designado los jefes de patrulla de defensa integral junto con un núcleo de 3 compatriotas más. Es decir, que nuestra vanguardia de la vicepresidencia de defensa integral comprende alrededor de 59.000 cuadros políticos que deben estar capacitándose permanentemente porque son elementos fundamentales para incrementar la conciencia colectiva en cada uno de sus territorios y a cada uno de sus niveles para, bueno, defender la patria. La primera forma de defender la patria está aquí, en la conciencia colectiva, en el patriotismo, en la mente. Entonces, bueno, empezamos con este programa, con la parte teórica y, bueno, vamos a empezar desde, imagínense ustedes, vamos a trasladarnos 4.500 millones de años cuando empezó a formarse el planeta Tierra, ¿no? Entonces,
Es muy importante saber sin profundizar, claro está, pero hay evidencias científicas, ya comprobado los científicos, de que hace 4.500 millones de años empezó a formarse el planeta Tierra. Y hace 3.800 millones de años empezaron a desarrollarse los organismos vivos. ¿Verdad? Hace 3.800 millones de años. Ahora apenas, comparado con las otras dos cifras, apenas hace 2.5 millones de años empezó la evolución del género humano, que era un animal igualito a todos los animales. O sea, era un ser vivo que no se diferenciaba de los otros seres vivos hace 2.5 millones de años, ¿no? Incluso era uno de los seres vivos más desprotegidos comparado al género humano, ¿verdad? Comparado con un tigre, por ejemplo, ¿verdad? Un niño, ¿verdad? Un ser humano cuando nace tiene que estar protegido de la madre, o sea, no se puede defender por sí solo hasta 10, 11 años, ¿no? En cambio, un tigre nace y ya a los 2 meses, bueno, está preparado para sobrevivir. Y fíjense en el estudio, esto es muy importante porque esta es parte para poder interpretar y analizar y comprender a magnitud lo que es la guerra cognitiva, ¿no? Y es bien importante que ya biológicamente, científicamente, está comprobado que los seres vivos, ¿verdad? Los seres vivos, los animales, no pueden relacionarse, o sea, no permiten manadas superiores a 150 individuos, ¿verdad? Con ninguna especie. Los chimpancés son los que más grupos pueden estar juntos y llega hasta 150. Porque la relación se establece en el contacto visual, en la intimidad, ¿verdad? En conocerse, pues, y estar ahí, compartir. Más de 150 individuos, por eso que hay diferentes manadas en los seres. Ahora, ¿qué pasó hace 70.000 años? Y ahí es donde empieza la historia de la guerra cognitiva. Bueno, los científicos, hubo una mutación en el género humano, hubo una mutación que hizo que el cerebro humano, ¿verdad? Las mentalidades humanas empezaran a imaginarse cosas que no existen. Entonces se creó el pensamiento abstracto, ¿verdad? Empezaron las matemáticas y a pesar de eso se conoce en la historia como la revolución cognitiva, que es la revolución cognitiva cuando los seres humanos empezaron a imaginarse cosas y a inventar, pudieron inventar, y entre esas cosas, ¿verdad? Inventaron algo muy importante que es el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje, la escritura del lenguaje, por el cual pudo entonces se pudo expandir las ideas de grupos y pudo coincidir esas ideas. Y en ese espacio de hace 70.000 años, con la revolución cognitiva, se crearon lo que se llaman los órdenes imaginados. Los órdenes imaginados del ser humano. Por ejemplo, uno, la religión. La religión es un orden imaginado por los seres humanos con el objetivo del control social. Eso es muy importante decirlo, ¿no? Una cosa es la fe, que yo creo en Dios. Y otras cosas son las reglas que me imponen una religión que ha llevado incluso a cometer atrocidades. Por ejemplo, la Inquisición, ¿verdad? Que persiguieron, quemaron a seres humanos. El único libro que existía era la Biblia. El que tuviese un libro o buscara otro tipo de conocimiento aparte de la Biblia era quemado, era un hereje, etcétera, etcétera. Bueno, esos son órdenes imaginados, como la religión, como los sistemas políticos. Y los científicos modernos hablan de 3 realidades. O sea, a partir de esa imaginación desarrollada por los seres humanos, ¿verdad? Y el lenguaje, se habla de 3 realidades. Hablan de una realidad objetiva, que es aquella que sucede sin importar en qué creamos, en qué experiencia tengamos. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, usted agarra una bola de plomo de 3 kilos y usted se asoma a un balcón de 3 metros y usted la suelta, ella va a caer. Así cree usted que no va a caer, va a caer. Eso es entonces una realidad objetiva. Está la realidad subjetiva, que es aquella ya que depende de nuestra creencia, nuestros valores, nuestro principio, ¿verdad? Esa es la realidad subjetiva.
puede ser entonces, viene la fe. Ahí los cristianos creen que bueno, si su comportamiento en la tierra es bueno, si cumplen con los mandamientos de la ley de Dios, van a ir al paraíso. Otras religiones creen, ¿verdad? Y es una realidad de cada ser humano. Bueno, creen que pueden reencarnar en otras personas. Cada quien se respeta esa realidad. Y hay una realidad que denominan algunos científicos la realidad intersubjetiva. ¿Cuál es esa realidad intersubjetiva? Es la realidad cuando es compartida por muchas personas. Por ejemplo, el ejemplo más significativo de esto es el dinero. El dinero es un orden imaginario, o sea, le inventaron de que un billete, ¿verdad? De que un billete de 500 euros, tú lo puedes intercambiar y tenga un valor de 500 euros para comer, para intercambiarlo por el alimento, es porque muchas personas creen que eso tiene ese valor. Si las personas no creyeran que tuviese ese valor, fuese un papelito cualquiera. Y es un valor imaginado porque usted agarra ese papel y no se lo puede comer, no alimenta, pero lo puede intercambiar por artículos, por comida. Y eso es mientras que muchas personas crean que eso tiene el valor. Cuando dejan de creer que eso tiene ese valor, bueno, empieza la depreciación de la moneda, etcétera, etcétera. Eso son parte de los ataques. Fíjate cómo se conecta esta parte, ¿no? Y hay otra, para que entendamos una vez, vamos a ver aquí, mira, aquí estamos con pura tecnología. Una vez establecido el lenguaje como logos, ¿verdad? Porque entonces, después que el lenguaje se fue cultivando, se inventó la escritura hace 4.000 años, la escritura es descifrable, ¿no? Por nosotros en la actualidad. Puede haber formas de haberse comunicado anterior a esa escritura descifrable. Pero ya cuando la escritura y el lenguaje está en forma universal, se convierte en el logos, ¿verdad? ¿Qué es el logos? Y empieza lo que llaman la hermenéutica, la interpretación. Entonces el lenguaje es como el software, como el programa. Todo en nuestro cerebro está codificado en forma de lenguaje, ¿verdad? Yo digo, este forro de este micrófono es negro, porque bueno, en mi cerebro está codificado que es el color negro, porque ha podido tener otra codificación. Es una codificación que está en el cerebro. Y entonces, fíjense, vino la hermenéutica, ¿verdad? ¿Qué es la hermenéutica? Una filosofía de la interpretación. Es una corriente también epistemológica, es decir, de dónde yo obtengo el conocimiento de un proceso dialógico. Entonces yo cuando entro en contacto con un texto o hablo con una persona, yo estoy aprendiendo a través de esa codificación que es el lenguaje. Y bueno, todo empieza, ¿verdad? Porque los que hacen este tipo de guerra cognitiva han estudiado tanto la filosofía, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en varios audios. Han estudiado la filosofía, han estudiado el comportamiento biológico, ¿verdad? Los neurocientíficos, la reacción del cuerpo humano. Y bueno, al finales del siglo XIX, estamos hablando de 1870, 1880, Nietzsche, ¿verdad? Friedrich Nietzsche, uno de los más grandes filósofos de la historia, lanza su célebre frase sobre la imposición de una verdad absoluta. Y dice, no existen hechos sino interpretaciones. Nosotros podríamos decir más bien que un hecho admite diferentes interpretaciones. Y esas interpretaciones, decía Nietzsche, no son objetivas, no suelen ser objetivas, porque los seres humanos, ante las diferentes interpretaciones que hay, él trata o tiende a escoger la interpretación que menos le incomoda en relación a sus principios, a sus valores, a sus creencias. Y eso lo conoce bien el enemigo. Y el enemigo hace tiempo, ¿verdad?, viene trabajando, o sea, la mentalidad humana en imponer verdades, haciendo que algo que se hace mucho por las redes sociales, viendo precisamente, segmentando los grupos humanos y viendo qué es lo que quiere oír esas personas, o sea, qué es lo que le incomoda menos,
qué es lo que lo atrae, ¿verdad? Entonces vienen los análisis de las redes sociales, que a través de me gusta, a través de mi link, vienen viendo, vienen cantando cuál es esa predisposición, cómo se siente mejor ese individuo y lanza mensajes para manipularlo a través del lenguaje y esa segmentación. Porque aquí viene otro elemento fundamental de la filosofía de esa cadena de la hermenéutica que tiene como en la parte de su construcción, ¿verdad? Tiene un hilo que conecta a Nietzsche con Heidegger y Gadamer, que son tres grandes filósofos del siglo II, los dos últimos, ¿verdad? Heidegger y Gadamer del siglo pasado, y Nietzsche, bueno, de finales del siglo XIX, que dicen que los seres humanos, ¿verdad? Conscientes ya, como Nietzsche preguntaba, ¿qué pasa ahora que Dios ha muerto? ¿Qué pasa ahora que Dios ha muerto? Es la interpretación que dice, ¿qué pasa ahora que toda persona está consciente de que va a morir en este paisaje terrenal? Entonces, ¿qué sucede? Que la gente, dependiendo de su experiencia, de su conocimiento, de sus principios, de sus valores, dependiendo de eso, cada individuo proyecta cómo piensa él y se imagina cómo deben ser los años que le quedan por vivir. Y entonces empieza a ver las cosas, consciente e inconscientemente, en obstáculos y oportunidades para desarrollar esa forma de vida que se imaginó. Y entonces ahí es a donde empieza toda esta manipulación, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Porque entonces lo que yo le hablaba de que biológicamente está comprobado que hasta ese momento, es decir, hasta la revolución cognitiva, además y todos los demás animales diferentes al género humano, no pueden juntarse en manadas superiores a 150, o sea, a 150 individuos. Pero, ¿cómo entonces, siendo el género humano un animal de los demás desprovisto, ¿verdad?, de herramientas para la subsistencia, cuando no se había desarrollado la revolución cognitiva, cómo pudo dominar el mundo? A través de las ideas. Porque entonces pudo reunir a millones de personas a través de una idea. Las ideologías, las religiones, ¿verdad?, los sistemas políticos, y logró incluso la colaboración de personas que ni siquiera se conocen unas con otras a través de la ideología. Entonces es fundamental entonces la construcción de lo que se llama el imaginario colectivo. Cuando ese sistema, como que le hablé, de oportunidades y obstáculos, es compartido con grupos numerosos, entonces está lo que llaman el imaginario colectivo, y eso lleva a la cultura. Y vamos a revisar entonces algunos conceptos. Mira, ya como que va nada más en la parte de conceptos ya sé. Pero esto es muy importante para establecer y ver la cantidad de ¿cómo se llama? De cómo nos manipulan. Pues de dónde viene eso. Eso no es nuevo, ¿eh? Incluso fíjense, vamos a la revolución cognitiva que se dio hace 70.000 años. Ahorita sale el concepto que parece nuevo, la guerra cognitiva. Es la idea contra los principios, contra los valores, ¿no? Entonces hay algunos elementos o conceptos básicos que están en el diccionario. Usted, querido oyente de Radio Nacional de Venezuela, de este programa Hablando de Poder, usted busque en el diccionario de la lengua española, ¿verdad?, y descodifique, porque todo está codificado en nuestra mente en lenguaje, descodifique algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, idea. ¿Qué es una idea? Una idea es el plan y disposición que se ordena en la fantasía para la formación de una obra. Cualquiera, esa obra puede ser una silla. Yo decía el ejemplo, como yo soy carpintero, yo hacía el ejemplo de una silla, pero también puede ser la vida, o sea, la idea de cómo yo voy a vivir el resto de mi vida que me queda. Esa es una obra, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me llega a la mente, la idea. Yo me imagino, ¿verdad?, en la fantasía, y yo veo, por ejemplo, el ejemplo de la silla. Yo veo el ejemplo de la silla. Yo veo una silla y entonces veo las cuatro patas, está pegado. Entonces yo me imagino cómo yo puedo hacer esa silla, me la imagino.
¿verdad? Yo puedo decir, bueno, la pego con clavo, la pego con tornillo, bueno, abro una caja y una espiga, que es cuando en una escrutación de la madera, yo me empiezo a imaginar métodos. Ese es para construir una obra. Eso pasa de cómo yo hacer un objeto, ¿verdad? De cómo yo hacer un barquito de papel, hasta una obra que puede ser mi vida. Me la imagino. Esa es la idea, ¿no? Ahora viene la palabra ideología, que es una palabra satanizada por la derecha, ¿verdad? Porque ellos quieren que nadie explore otras ideologías sino la de ellos, del capitalismo, ¿no? Eso es parte del positivismo que hace que dice la objetividad, no, pero la objetividad con el conocimiento que ellos quieren imponer. O sea, que no pongan en duda. Entonces, por eso es que dice, el mundo está en conflicto, son las ideologías, hay que acabar con las ideologías. Pero resulta ser que la ideología es lo que nos diferencia a los seres humanos de los demás animales. Imagínate tú, si no fuésemos animales todos. Porque si usted agarra descodificando, ¿verdad? Todo está codificado en lenguaje en nuestro cerebro. El lenguaje es lo que nos permite ver, ¿verdad? Es el lenguaje, ¿no? Lo que nos permite observar, descifrar. O sea, es la programación. Nosotros hemos programado a través del lenguaje. Y si usted busca el diccionario de la lengua española, ¿verdad? Aquí lo saqué yo, Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Editorial España, 21ª edición de 1992, en el tomo de la T a la Z, en la página 1137. Ahí está eso, si usted busca, en el diccionario, ideología. Fíjense lo que empieza a decir. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. Esa es la ideología, empezando por ahí. El conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. Eso es lo que nos diferencia de los seres, de los otros animales, que nosotros tenemos una ideología, ¿verdad? Pero entonces está la ideología, vamos a llamar así, está la ideología personal y está la ideología colectiva, que puede ser hay ideología de una época, hay una ideología de un movimiento cultural, hay la ideología de una religión, hay la ideología de una organización política, hay una ideología militar, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo número 1 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada, bueno, se plasma en la línea ideológica que nuestra Fuerza Armada es bolivariana, antiimperialista y antioligárquica. Esa ya es una línea ideológica fundamental, como el de la idea, que es un plan que se hace en la fantasía para la formación de una obra, cualquier obra, desde una silla, decíamos, hasta nuestra vida, la obra que nosotros damos en la vida. Hablábamos de ideología, una palabra que ha sido satanizada, sobre todo por elementos pues, de la élite, que dice los grandes conflictos en el planeta se dan a través de la ideología. Bueno, no, lo que pasa es que esa élite globalizada mundial quiere imponernos una sola ideología, sus ideas, la de su dominio para dominar el mundo, ¿no? Si la ideología es lo que nos diferencia, decíamos, de los demás animales. Porque ¿qué es la ideología? Es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. Ese es individual. Pero también es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza a diferentes colectivos de diferentes épocas, de un movimiento cultural, de organizaciones políticas, incluso hablábamos de la Fuerza Armada. Ya vamos a hoy a escuchar a Padrino López, donde habla de que no hay que tenerle miedo a las ideologías. Y hay otro concepto, un tercer concepto, que es el de imaginación. Son conceptos fundamentales. ¿Qué es la imaginación? Es la facilidad para formar ideas, ¿verdad? Y entonces todos estos conceptos, idea, ideología, imaginación, entonces construyen, es algo, una palabra que oímos con mucha frecuencia, pero con seguridad no nos hemos puesto a analizar en profundidad, que es el imaginario colectivo. ¿Qué es eso del imaginario colectivo? Bueno, ya es el conjunto de ideas de cómo un grupo o un segmento humano piensa que debe vivir mejor su vida. Entonces por eso ya vamos a leer a Allen Dulles cuando nos dice
que vamos a atacar, dice, usurparemos el imaginario colectivo, o sea, ataca la guerra cognitiva, ataca ese imaginario colectivo para que los grupos humanos se imaginen una vida a favor de los intereses, en este caso de los Estados Unidos y toda su maquinaria imperial. Bueno, saludo aquí a el compatriota Madroñero que acaba de llegar, bueno, con su equipo, ¿no? Marlon León, Leonardo Cabello, Oscar Cortés, que nos están apoyando en esta tarea fundamental. Yo comentaba al principio del programa que el jueves pasado instalamos el equipo político en el estado Zulia. El estado Zulia es muy importante, ¿verdad? Porque el estado Zulia precisamente es el estado con una gran riqueza, ¿verdad? Yacimientos petrolíferos, pero además de una gran población, es el estado más poblado de Venezuela, es un estado fronterizo, es un estado que tiene el 12% del padrón electoral de todo el país, por lo tanto es un estado muy importante para el trabajo político y social. Y les comentaba que en esa reunión de instalación del equipo político, ahorita viene la juramentación, va a haber un proceso de juramentación de los equipos políticos, pero ya nos instalamos porque no podemos perder tiempo ya en el Zulia y debemos trabajar. Y la primera decisión de los 40 integrantes del equipo político estatal, unánime, es el trabajo de formación ideológica, que es fundamental contra la guerra cognitiva. Y ahí, indudablemente, la comunicación política, ¿verdad? Y el compatriota Madroñero es el coordinador del equipo de comunicación política en el estado Zulia. Bueno, tremenda tarea, pues. Entonces, y que sé que lo va a desempeñar con toda su capacidad intelectual y el conocimiento que tiene sobre la materia junto con su equipo, un gran equipo que ya ha venido formando. Preocupado por este tipo de guerra y lo que implica la formación ideológica en los procesos políticos, bueno, viene desarrollando un equipo de hace varios años. Entonces, bueno, decíamos que la imaginación entonces es la facilidad de formar las ideas. Y Hugo Chávez, cuando incluso antes de la rebelión militar del 4 de febrero, que ya el próximo sábado celebraremos, conmemoraremos este evento, él en 1991, un año antes, él escribió el Libro Azul. Y en el Libro Azul habló sobre ideología. Vamos a ver qué dijo Chávez sobre ideología. Dijo lo siguiente, en el Libro Azul, 1991. Dijo lo siguiente, cito a Chávez: vivimos en una era donde las ideologías parecieran extinguirse. El fin de las ideologías, así han llamado no pocos estudiosos de la época. El fenómeno adquiere mayor proporciones en América, particularmente en Venezuela. Nuestros pueblos se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas. Es en este marco desideologizado y con el propósito de hallar recursos válidos para que nuestro pueblo avance por el mapa intrincado del futuro, es que nos hemos atrevido a invocar un modelo ideológico autóctono y enraizado en lo más profundo de nuestro origen y en el subconsciente histórico del ser nacional. Es decir, una ideología basada en nuestros valores históricos. Y aquí venimos con otros argumentos y conceptos fundamentales de lo que es el desarrollo de la línea de la hermenéutica. Uno es ambos conceptos, ¿verdad? Un concepto fundamental de Heidegger que decía, Heidegger, la interpretación del ser ahí. Él decía que el ser humano no puede ser interpretado sino en relación con su espacio y su tiempo. Si no, estaríamos ante la ilusión del conocimiento. O sea, ningún objeto de conocimiento puede ser estudiado aislado de su entorno. Es decir, todo obedece o toda persona tiene que ser como ser, es lo que llamaban el Dasein, que es indivisible para analizar, para interpretar al ser humano, que el ser humano en su espacio y en su tiempo, ¿no? Y luego Gadamer desarrolló otros conceptos fundamentales de la teoría de la interpretación, de la hermenéutica, como que es lo que habla aquí, lo que habla Chávez aquí de la ideología, ¿verdad? La conciencia histórica efectual. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra historia, ¿verdad? Nosotros interpretamos la cosa que obedece, la conciencia es histórica y es social.
¿verdad? En base de que nosotros nacemos, ¿verdad? Pegamos el primer lloriqueo, la mamá, aprendemos a decir agua y a decir mamá. Bueno, ahí empieza todo un proceso de formación de valores, principios, conocimientos, experiencias que tienen un efecto al momento de interpretar la realidad. Y el otro concepto de Gadamer es la fusión de horizontes. Es muy importante eso, o sea que cuando usted llega y agarra un documento o ve un post de Instagram, usted conecta algo que de repente pasó hace unos días, hace unas horas o hace un siglo, ¿verdad? Si es un libro, ¿verdad? Si usted está haciendo una investigación, usted conecta el presente con el pasado. Y aquí tanto Gadamer como Heidegger hablan de dos momentos importantes que se realizan en ese proceso dialógico, ¿verdad? Porque usted agarra un libro y entonces ese libro empieza a ponerle en duda algunos conocimientos que usted tiene, pero usted también pone en duda algunas cosas que lee en el libro, ¿verdad? Y al final la dialéctica te lleva a que tú, al terminar el libro, hayas modificado parte total o parcialmente tu conocimiento. Por eso es que el conocimiento nunca es totalmente construido. O sea, es un proceso, no hay un conocimiento acabado, generalmente. Va variando con el tiempo. Entonces, la fusión de horizontes, hablaba Gadamer, e incluso en su libro El ser y el tiempo, que es el bestseller de Heidegger, él hace una diferencia entre el comprender y el interpretar, que se da en fracciones de segundos, no se separa, se da al mismo tiempo, pero son como dos procesos. Yo comprendo cuando yo me coloco en la posición de con quien estoy dialogando. Me tengo que entonces, si yo estoy hablando con Madroñero, primero debo que, pues si yo empiezo un diálogo con Madroñero, yo debo estar consciente de que yo no soy el dueño de la verdad. Entonces, en ese diálogo, él a lo mejor pone en cuestionamiento algunas ideas mías y yo pongo en cuestionamiento algunas de ellas, ideas de él, ¿no? Entonces, si yo quiero comprender lo que me dice Madroñero, ¿verdad? Yo me pongo en la posición de Madroñero. ¿Qué ha pasado en Madroñero? ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? Claro, Madroñero está en la actualidad hablando conmigo. Quizás un mejor ejemplo es que yo agarro un libro de hace 100 años. Entonces yo agarro un libro de hace 100 años y si yo lo quiero comprender, yo tengo que trasladarme 100 años atrás a ver cuál era la forma de vivir de esa gente, por qué él pensaba de una manera y no de otra, ¿verdad? Si habían dos pensamientos que se anteponían en ese momento. Entonces yo me pongo en el lado de él y comprendo. En el momento que lo que él dice el libro, o lo que dice Madroñero, estoy poniendo dos ejemplos, uno de un libro de hace 100 años y Madroñero que está aquí ahorita en este recinto, en el estudio, yo empiezo con valores del presente, yo empiezo a poner lo que yo comparta, mira, lo que dice Madroñero lo comparto hasta aquí, de aquí para acá no lo comparto, entonces yo empiezo a interpretarlo, ese es el proceso de que yo tomo, ¿verdad? Lo que yo comparto y lo que no comparto es la interpretación, bien sea de ese libro, o bien sea de esa conversación o de ese proceso dialógico con Madroñero. Entonces, es muy importante porque la interpretación entonces va a depender, y lo que dice aquí, ¿verdad? Va a depender de esa conciencia histórica. Y por eso es que se llama así, le ponen el nombre conciencia histórica efectual. ¿Por qué es efectual? Porque tiene un efecto en la interpretación. Y llegamos entonces, ya pasamos por el concepto de idea, ideología, imaginación, y llegamos al de conocimiento, que es otra cosa ya. ¿Qué es el conocimiento? Según el diccionario de la Real Academia Española, es la acción y efecto de averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entonces vamos a hacer una diferencia entre lo que es la idea y el conocimiento. La idea, y nos trasladamos al ejemplo que puse con la silla, la idea es cuando yo veo una silla, ¿verdad? Y como yo soy carpintero, yo me imagino cómo se puede hacer esa silla. Ahora, el conocimiento es cuando yo, con la idea que tengo de cómo hacer la silla, yo llego, vamos a trasladarnos al momento moderno, me meto en Google y pongo ahí, o en YouTube, y me pongo en las redes y pongo cómo se hace una silla. Entonces ahí seguramente me van a aparecer diferentes formas de hacer la misma silla, ¿verdad?
y varias alternativas. Si tengo sierra eléctrica, si no tengo sierra eléctrica. Si tengo taladro vertical o no tengo taladro de banco. Si lo que tengo es un serrucho y un cuchillo. Entonces yo llego y bueno, de repente lo que tengo es un serrucho, un destornillador y cincel. Y entonces yo llego, mira, la única forma de hacer esa silla es con este método. Y entonces después que yo estudio el método, entonces voy a hacer la silla consciente de cómo la voy a hacer, con un plan ya determinado y estudiado. Entonces ese es el conocimiento. Y aquí nos dice, entonces tú eres consciente. ¿Qué es el ser consciente? ¿Qué es el ser consciente? Es una persona cuando siente, piense, quiere y obra con conocimiento de lo que hace. Ese es un ser conciencia. Entonces la conciencia es cuando tú creas conciencia sobre cómo vas a hacer la silla, es porque ya tienes conocimiento. Y ese conocimiento te hace sentir seguridad de cómo vas a hacer esa silla. Y entonces, ahí vamos, después de 43 minutos, con nuestro primer audio, que es el gran poder, el poder de la conciencia. Entonces, Chávez, hablando todo esto, fíjate lo que Chávez, que es un sabio, o sea, ante la guerra cognitiva, la principal arma es la conciencia colectiva de nuestro pueblo que debemos fortalecer. Entonces la parte formativa es fundamental en este proceso. Y escuchemos entonces a Chávez con el poder de la conciencia. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular. Y con la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. Fíjense ahí lo que dice el presidente Chávez. Conocimiento es lo que nos va a llevar, o sea, el conocimiento es lo que nos va a llevar a una conciencia colectiva, el conocimiento para poder interpretar la realidad. Y ese conocimiento, bueno, y esa conciencia es el mayor instrumento unitario, poderoso instrumento unitario. Y se lo decía ya en el Zulia, ¿verdad? Si nosotros creamos en nuestra dirigencia política en el Zulia, creamos una conciencia de los peligros que enfrentamos con la guerra cognitiva, seguramente esa va a ser un instrumento poderosísimo para la unidad, la conciencia. Por eso es que es fundamental la formación a todos los niveles en nuestra dirigencia política en el Estado Zulia, y así lo vamos a hacer. Entonces, seguimos con el poder de la conciencia. Ahora, la conciencia, fíjate que hablamos de todo esto, hablamos de ideas, de ideología y de interpretación, y entonces en este otro audio, Chávez nos habla de lo elemental, lo fundamental que es el conocimiento y la conciencia para la interpretación plena de la realidad. Escuchemos a Chávez. Y la importancia de que tengamos conciencia y conocimiento para interpretar la realidad, para interpretar las amenazas que siempre estarán sobre nosotros, para poder interpretar nuestras debilidades y combatirlas, para poder visualizar nuestros flancos débiles y fortalecerlos, para poder entender, pues,
el acontecer pleno en el cual estamos. Bueno, conciencia y conocimiento para poder interpretar plenamente el acontecer a donde estamos, pues, la realidad, lo que tenemos, ¿no? Y en parte de la interpretación de esa realidad, ya fíjate, prácticamente la primera hora se nos fue en la parte teórica. Ahora vamos a ver la realidad en la cual estamos en este momento, ¿verdad? Pero sabemos entonces que la interpretación de esto que vamos a ver en esta segunda parte va a depender de su conciencia histórica efectual, ¿verdad? Y que todo está codificado a través del lenguaje. Por eso es que es bien importante, y las imágenes que vienen a través del lenguaje. Por eso es bien importante ser cuidadoso con las imágenes, ¿no? Que tienen que ver con nuestra ideología, ¿verdad? Las que contradicen a nuestra ideología, porque todo está codificado. Y mientras más simples vienen las técnicas, entonces, de la comunicación política y del marketing, ¿verdad?, político, o el marketing general, que buscan las imágenes que más tienen impacto en nuestra formación, en la usurpación del imaginario colectivo. Pero antes de entrar vamos a leer algo, pero que para mí es la Biblia y el origen de toda esta estrategia ya más diseñada, la estrategia cognitiva, de un señor llamado Allen Dulles, que fue el fundador de la CIA en 1953, después de la Segunda Guerra Mundial y sus más de 60 millones de muertos. Bueno, él dio las líneas gruesas, es decir, 53, 2023, 70 años. Eso lo tiene aplicando el imperio estadounidense hace 70 años. No es nuevo, como lo vamos a oír a Padrino, que dice que no es nuevo. Lo que sí es nuevo, y a cada día evoluciona más, son los medios por el cual se aplica esta estrategia, y que hoy lo lidera las redes sociales. Vamos entonces a comentar algunos fragmentos del libro, o vamos a leerlo, mejor dicho, por los tiempos del programa, algunos fragmentos del libro El arte de la inteligencia de Allen Dulles, que es la base, ¿verdad? Es la base de la doctrina de la guerra cognitiva. Y leo varios fragmentos, vamos a leer. Primer fragmento, cito: debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos, pero estamos hablando de ciencia, de una ciencia para ganar en un nuevo escenario, la mente de los seres humanos. O sea, que el nuevo escenario es la conquista de las mentalidades. Y cuando hablamos de las mentalidades colectivas, porque no atacan una mente solamente, atacan a la mentalidad colectiva. Fíjense otra frase de ese libro, ¿no?, de Allen Dulles, cito: sembrando el caos sin que sea percibido, sustituiremos sus valores por otros falsos y les obligaremos a creer en ellos. Encontraremos nuestros aliados en el estado agredido. Episodio tras episodio se va a representar por sus proporciones una gran tragedia, la de la muerte definitiva e irreversible extinción de su autoconciencia, ¿verdad? La extinción de esa conciencia basado en elementos históricos de una nación. Otro, y cito a Allen Dulles: de la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su carga social. Deshabituaremos a los artistas, le quitaremos las ganas de dedicarse al arte, a la investigación, a los procesos que se desarrollen en el interior de la sociedad. La literatura, el cine y el teatro deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos, ¿verdad? A través de Hollywood, la película, los cantantes, las letras violentas, agresivas de algunos géneros musicales, etcétera, etcétera. Sigo, otro párrafo. Fíjate que lo que tiene que ver, aquello como van a tratar de, a través de los supuestos artistas, inculcar todo tipo de inmoralidad, según lo que dice que ahora escuchemos aquí que dice este que sigue. Cito: apoyaremos y encumbraremos por todos los medios a los denominados artistas que comenzarán a sembrar e inculcar en la conciencia humana el culto al sexo, de la violencia, al sadismo, la traición. En una palabra, cualquier tipo de inmoralidad. Fin de la cita. Otro fragmento de Allen Dulles.
En la dirección del Estado crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción, la falta de principio. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas como innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el engaño, la mentira, el alcoholismo, la drogadicción y el miedo irracional serán sembrados entre semejantes. Fin de la cita. Otro. Y fíjense todo esto. Repito, esto es Allen Dulles en el libro Arte de la Inteligencia, escrito en 1953, es decir, hace 70 años. ¿Verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, la nueva forma de dominación. Estas son las líneas gruesas de la guerra cognitiva. Cito otro fragmento de Allen Dulles. Gracias a su diversificado sistema propagandístico, Estados Unidos debe imponerle su visión, estilo de vida e intereses particulares al resto del mundo, en un contexto internacional donde nuestras grandes corporaciones transnacionales contarán siempre con el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas en cualquier zona, sin que le asista a ninguno de los países agredidos el derecho natural a defenderse. La traición, la enemistad entre los pueblos, todo esto es lo que vamos a cultivar hábilmente hasta que revienten como capullo de una flor. Fin de la cita. Sigo con otro, ¿verdad? Que es la forma. Fíjense que esto es la línea gruesa, lo estamos viendo ahorita. Estamos hablando de algo que se escribió hace 70 años, pero que ahora hay elementos para difundirlo y ser más eficiente, llegar a las mentalidades humanas con más eficiencia. Y aquí está, esto es parte del plan, ¿verdad? Y cómo tratan de ocultarlo, tratan de que nuestros jóvenes no vayan al análisis, de que todo lo tomen entonces de las redes sociales, y logran esto que está aquí, que dice Allen Dulles, cito: solo unos pocos acertarán a sospechar e incluso a comprender lo que realmente sucede, pero a esa gente la situaremos en una posición de indefección, ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarles, desacreditarles y señalarles como desecho de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos. Fin de la cita. Entonces fíjense aquí cómo usted agarra, por ejemplo, cómo se burlan en las redes de ciertos personajes que defienden la nacionalidad, como en ciertos posts de Instagram salen algunos cómicos, ¿verdad?, que se dicen llamar humoristas, porque no hay diferencia entre un cómico y un humorista, se dicen llamar humoristas, pero entonces, como precisamente esto, mostrando chabacanos, tratando de ridiculizar al personaje, son tácticas que se utilizan actualmente con mucha fuerza, ¿no? Y fíjate, sigue Allen Dulles diciendo que esto es muy importante porque entonces esto es la base de cómo ellos imponen su verdad. ¿A través de qué? De la usurpación del imaginario colectivo, de las ideas que se forman las personas de cómo deben ser las cosas. Dice Allen Dulles, nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos y pervertiremos. Fin de la cita. Y termina con esta frase que yo creo que resume toda la estrategia. Y es importante que nosotros divulguemos todo esto. Seguramente nos están escuchando porque este es un programa que debe ser de obligatoria escucha de nuestra vicepresidencia de Defensa Integral de la Nación. Fíjense, termina diciendo Allen Dulles, o mejor dicho, con esta frase, yo termino la parte de Allen Dulles porque me parece que recoge todo, pues es como un resumen de todo lo que hemos dicho, ¿no? Y cito: el objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio, mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias para lograr un producto paradójico e inquietante, que las víctimas lleguen a comprender la lógica de sus verdugos. Es decir, que grupos de personas apoyen la invasión,
apoyen el bloqueo, apoyen que nos roben los recursos. Bueno, y entonces uno se pone a analizar cómo es posible que en el 2015, ¿verdad?, nosotros o hayan electo a la mayoría de este país, claro, no sabían, pero se eligieron a unos jóvenes, entre comillas, ya no tan jóvenes, pero que hicieron eso, pues llegaron a la Asamblea Nacional, lo que propusieron fue invasión, bloqueo, todavía un señor de esos que salió, no, ni lo voy a nombrar aquí, bueno, vamos a nombrarlo, Freddy Guevara, sigue proponiendo que él va a hacer todo su esfuerzo porque a Venezuela la maten de hambre y le roben todo, y está por ahí, ¿no? Eso entonces, es lo importante de fortalecer nuestra conciencia. Y todo esto que hemos hablado, ¿verdad?, el imaginario colectivo, que hemos hablado de las ideas, hemos hablado de ideología, conllevan a formar las culturas. Mucha gente dice que la cultura y piensa que la cultura es nada más, que es muy importante, es parte de la cultura, pues la parte artística, bailar, es parte de las expresiones culturales, cantar, pero la cultura es algo más profundo, es un conjunto de modos de vida y costumbres que se hacen a través del imaginario colectivo. Fíjense entonces cómo todo eso, entonces nos quieren cambiar nuestra cultura, nuestros principios culturales que se basan en una raíz profunda histórica, y por eso es que al imperio, por ejemplo, le tiene mucho miedo cuando habla de la palabra Bolívar, ¿verdad?, lo que fue Simón Bolívar. Simón Bolívar, bueno, sacó de aquí, de territorio suramericano, al imperio, a la potencia de la época, que era España. Entonces ellos saben que eso tiene un efecto fundamental en la forma de pensar, en la cultura del venezolano. Nosotros somos herederos de las glorias de Bolívar, ¿verdad?, y del ejército que rebasó su frontera no para someter pueblos, sino para libertarlos. Y entonces eso lo ataca profundamente el imperio. Incluso hay teorías de que eso se llevan los genes, ¿no? Teorías como, por ejemplo, lo que llaman el inconsciente colectivo de Carl Jung Carl Gustav, que hablaba de que, bueno, que habían hecho ejercicios de regresiones donde los seres humanos se expresan y dicen cosas que ellos jamás vivieron, ¿verdad?, que son cosas de un remoto pasado. Entonces parece que los nuevos científicos y los neurocientíficos ahorita están estudiando, bueno, la relación de que si esa parte de ese pensamiento colectivo, de esa conciencia colectiva, de alguna manera hay algunas, ¿cómo se llama?, genes que hacen que eso se herede de alguna manera y que están de alguna manera presentes en el inconsciente de la persona, en el inconsciente colectivo, y que con una pequeña empuje, con una pequeña formación ideológica puede en un momento brotar. Y eso es lo que necesitamos. Así lo pensó Chávez, ¿verdad?, cuando dice, vamos a nosotros a implantar una ideología que está en el subconsciente de nuestras raíces históricas. Lo dice en el Libro Azul, claramente. Entonces, bueno, fíjense todo lo profundo de esto, ¿no? Y fíjense estas palabras que son fundamentales antes de iniciar. Ya llevamos la primera hora, ¿eh? Vamos bien. Chávez, esto lo dijo Chávez el 6 de julio de 2012, es decir, 13 años, fíjense todo lo que hemos hablado, 13 años después de ejerciendo el poder y faltando 8 meses de su desaparición física de este paisaje terrenal. ¿Lo dijo dónde fue eso? En el discurso de clausura del 18º Foro de Sao Paulo, como le dije, en Caracas en el 2012, el 6 de julio. Fíjese la conclusión que llegó Chávez con todo esto, ¿no?, de todo esto que hemos hablado, de la guerra cognitiva y de todos estos principios, ¿no? Cito a Chávez: la cultural, esa es la más grande de las batallas, la ideológica cultural. Ni siquiera es la económica, es la cultural. El capitalismo durante siglos ha inculcado a nuestra sociedad de antivalores. Era el imperialismo el que mandaba aquí. Venezuela era una colonia. Hoy somos libres. Hemos recuperado la libertad. Y yo siempre digo que eso es lo más grande que tenemos. Ayer nos lo recordaba el general de división, comandante del desfile, porque cómo ha madurado nuestra Fuerza Armada. Ese comandante del desfile era Padrino López, que era general de división en el 2012. Y fíjense, otro gran hombre de la historia que derrotó
al imperio estadounidense y al francés, ¿verdad?, que fue en la guerra de Vietnam, Ho Chi Minh, el gran constructor. ¿Qué decía de la ideología? Vamos a escuchar a Ho Chi Minh en un discurso que dio en 1946, o voy a leer a Ho Chi Minh de un discurso que dio en 1946, que dice lo siguiente. Ho Chi Minh, cita a Ho Chi Minh, que repito, con estas teorías, ¿verdad?, de la posición, de la conciencia colectiva, decía Ho Chi Minh que una de las tareas fundamentales de Vietnam era que la población determinara con exactitud quién es su verdadero enemigo, que si eso lo hacía, ya el 50% de la guerra estaba ganada. Y bueno, y nosotros tenemos que hacer que nuestro pueblo sepa que es el imperialismo en sus diferentes formas y en diferentes épocas la que ha sido nuestro enemigo histórico. Y eso se hace con formación ideológica. Y si hay formación ideológica, decía Ho Chi Minh, entonces pasa esto, cito: el trabajo de dirección en lo ideológico es lo más importante. Solo conociendo bien la situación nueva y las tareas nuevas es que se logra la unidad en lo ideológico. Y solamente con la unidad ideológica es que se consigue la unidad de acción. Si hay unidad ideológica, unidad de acción, las tareas, por muy duras que sean, y los trabajos, por muy difíciles y complejos que sean, todos se cumplirán con éxito. Fin de la cita. Entonces, ¿qué es lo que quiere pretender el imperio? Que ya hizo su esquema de ideológico, que no exista otra ideología sino la de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos dicen que no, que es la ideología la que no, es porque ellos quieren imponer su ideología y no quieren que surja otra ideología, ¿verdad? Porque con su ideología pretenden dominar al mundo. Entonces, por eso, y entonces nosotros somos ejemplos de resistencia, ¿no? Y vamos a escuchar entonces, ya entrando en nuestra realidad, vamos a escuchar algo que es un tema de debate, de discusión actualmente, que es los salarios, ¿verdad? Los salarios, sobre todo los salarios del sector público. Pero así como nuestro pueblo debe identificar quién es el verdadero culpable de que el salario esté así. Y nosotros lo vamos a superar en los próximos días, en los próximos meses, vendrán anuncios, ¿verdad? Porque nuestro pueblo resiste y nuestro gobierno, que lidera el presidente Nicolás Maduro, buscaremos la solución para incrementar ese salario. Pero escuchemos cómo era el salario en Venezuela cuando el barril de petróleo estaba en $100, ¿verdad? Y cuando producíamos 2.8 millones de barriles diarios, que dejamos de producir 2,8 millones de barriles diarios, porque si produjéramos 2.8 millones de barriles diarios, actualmente, si eso se produce en el país, los sueldos estarían superior a los que dice Chávez aquí, a los como estaban en el 2008. Pero escuchemos a Chávez cómo estaba el salario en el año 2008. Con este incremento del salario mínimo más el ticket de alimentación, sin meter el ticket de alimentación, el salario mínimo de Venezuela, que estaba en segundo lugar en América Latina, pasa a primer lugar con $372 mensuales. $372. Esto es necesario que lo sepamos todos. El salario mínimo en Venezuela es el más alto en América Latina. Pero ahora, miren, si le incorporamos el ticket de alimentación y hablamos entonces del ingreso mínimo legal, el salario mínimo en Venezuela no solo supera a todos los demás, sino que duplica, casi triplica el promedio de América Latina. El promedio de América Latina es de $212. Y sumando 372 con el 30% de incremento que he decretado, más $186 del ticket de alimentación, eso llega a la cantidad, el ingreso mínimo legal
mínimo en Venezuela de $558, 2,6 veces el promedio de todos los países de América Latina. Esto es bueno que lo sepamos. Esto es bueno que lo sepamos. Bueno, como dice Chávez, esto es bueno que lo sepamos. Es decir, que el salario mínimo estaba en Venezuela en $558 y triplicaba al salario promedio de toda América Latina. Pero entonces vino precisamente con la desaparición física de Chávez, el imperio dijo, bueno, ahorita vamos a hacer que ese pueblo, ¿verdad? Vamos a cortarle todo, vamos a sabotear de nuevo su industria petrolera y vamos a hacer, bueno, que no puedan demostrar que el modelo de Chávez es un modelo exitoso. Y entonces vamos a escuchar en palabras del ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, esto en el 2018, esto lo dijo él en el 2018, cómo era que había que asfixiar al pueblo de Venezuela, precisamente para echarle la culpa al gobierno, para confundirlo, ¿verdad? Para crearle un imaginario de que es entonces el gobierno del presidente Nicolás Maduro quien tiene o es el culpable de que el salario esté en esa situación. Escuchemos entonces a William Broadfield. Si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Bueno, fíjense, o sea, es una estrategia programada de los Estados Unidos, ¿verdad? Que ya vamos a escuchar, ¿verdad? Hay otro, y vamos a hacer aquí, a leer al coronel Matt McGuarin. El coronel Matt McGuarin, ¿verdad? Escribió en el 2006. Ese coronel no era cualquier coronel, ese coronel era el jefe del Departamento de Doctrina de la Escuela de Guerra de los Estados Unidos. Y él, entre los tipos de conflicto que lo denomina guerra total en los tiempos de la globalización, ¿verdad? Él habla de 3 tipos de conflictos que deben trabajarse al mismo tiempo. Y el primero, el preferido, el de los Estados Unidos, que lo explican todos, es el de la guerra, el de la amenaza interna. Y entonces, ¿cómo lo define? ¿Cómo define este tipo de conflicto este coronel Matt McGuarin? De la siguiente manera, y cito: amenaza interna contra la estabilidad política y la soberanía por personas naturales y o jurídicas nacionales y otras nacionales que cuentan con apoyo transnacional, estatal o no estatal. Fíjense esto. Es decir, la quinta columna, la guerra hecha contra quinta columna con apoyo transnacional, estatal o no estatal. Fíjense eso, el no estatal. ¿Quién ejecuta ese apoyo transnacional no estatal? Adivinen ustedes, las ONG. Eso está incluso en el librito. El apoyo económico de la desestabilización de los pueblos que intervienen con este tipo de conflicto indirecto, su elemento para transferir recursos financieros son las ONG. Y por eso es que la necesidad de implementar una ley que regule a estas ONG. Y dice el coronel Matt McGuarin, y sigo, que en este tipo de guerra, es decir, la guerra indirecta hecha a través de quinta columna, ¿verdad? Es decir, Guaidó, Freddy Guevara, Julio Borges, esos son los quinta columna, tiene que identificar a los pueblos, ese es el verdadero enemigo, esos son los quinta columna, son los agentes de guerra de los Estados Unidos. El verdadero enemigo es los Estados Unidos, que usa a estos presupuestamente nacionales, ¿verdad? Como quinta columnas aquí, para crear entonces la desestabilización política interna y llevarnos a un grado superior, ya lo ves, que es una guerra civil. Eso es lo que en realidad está. Y como apoyo de eso, lo hace directamente a través de los estados o no estatales. Entonces, actualmente, ¿verdad? Porque actualmente todo este tipo de guerra era con organizaciones no estatales, es decir, ONG. Hoy los Estados Unidos se quita la careta, bueno, y está al frente, financiándolo, dice. Bueno, ahorita salió, ya vamos a hablar de eso, un nuevo libro de más, una nueva evidencia más, la de Mike Pompeo, que dice que le ha dado más de $1.000 millones a la oposición para la desestabilización, etcétera, etcétera. A eso hay que sumarle nada más y nada menos. Mike Pompeo era secretario de Estado,
Pero hay un libro donde lo confiesa Esper, que era el secretario de Defensa, como el ministro de Defensa, pero está John Bolton, que era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Pero está otro elemento, que es la demanda que mete Woodrow, que era el jefe de la empresa de mercenarios que fueron contratadas para el exterminio de todos los dirigentes bolivarianos. Porque eso estaba en el contrato, eso lo vamos a analizar más adelante aquí. Estaba en el contrato, su duración era de más de un año, 459 días, algo así, para exterminar a todos, a los dirigentes. Entiéndase, como jefes de VC, jefe de comunidad, jefe de calle, todos serían exterminados. No solamente la alta dirigencia, ¿no? Y bueno, hablábamos del conflicto, ¿no? Estábamos aquí hablando que me emociono, el nacionalismo me brota, ¿verdad? El patriotismo, y verdad que cuando hablo de estas infrahumanas larvas que proliferan el poder de la corrupción, que han robado y saqueado este país como le da la gana, en la banda organizada más criminal que ha existido en la historia de Venezuela. Bueno, él habla de que esta guerra indirecta, ¿verdad?, hecha por Quinta Columna y que es apoyada por transnacionales, estatales o no estatales, él habla de tres formas fundamentales. Primera, desestabilización de la economía y ataque a la moneda, lo hemos vivido. Segunda, golpe de Estado, siempre andan buscando un elemento dentro de la Fuerza Armada para que levante una unidad militar. Ya no lo han podido ni lo podrán. Y entonces está la tercera forma, que es, como no consiguen un elemento de fuerza, de choque armado, entonces van a la tercera, que está dentro del librito, que es el control territorial y político a través de organizaciones criminales, tales como paramilitarismo, pandillas o bandas delincuenciales y crímenes organizados. Ese es el primer nivel de conflicto. El segundo nivel de conflicto, según Matt Maguire, es la generación de descontento popular e incapacidad inducida que impiden a los gobiernos resolver las causas del descontento. Entonces, yo creo un descontento, como el descontento del salario, lo maxifico, ¿verdad? Y a través de campañas de guerra psicológica, pero yo mantengo bloqueada a Venezuela para que no pueda sustentar la causa del descontento. Entonces, son cifras que deberían difundirse con mayor frecuencia. Por ejemplo, la nómina de los servidores públicos cuesta más de 4.400 millones de dólares. Y en Venezuela entró el año pasado entró 3.700 millones de dólares. No alcanza ni para la nómina. Eso hay que agregarle servicios públicos, hay que agregarle, por ejemplo, los bonos, que son como 1.600 dólares más, 1.600 millones de dólares más, hay que agregarle los CLAC, que son como 1.500 millones de dólares más. Bueno, como ustedes pueden observar, no está ingresando el dinero que permita aumentar el salario. Sin embargo, va a ingresar, porque eso depende, ¿de dónde depende prácticamente el salario de los empleados públicos? De la renta petrolera. O sea, va a depender de que nosotros incrementemos la producción petrolera. ¿Quién atacó la producción petrolera? Estos Quinta Columna, estos tipos y tipas que pretenden ir a una primaria y quieren ser presidentes. Y entonces yo me pregunto, pueblo que me escucha, es que ustedes van a ir a votar por esos desgraciados y desgraciadas que se han robado el dinero de este país. Aquí en el próximo audio, el presidente, lo que te va a decir aquí el presidente, que eso lo dijo el presidente este año, en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, es cuánto ha representado el robo lo que le han robado, lo que le han quitado al pueblo de Venezuela por haber parado la industria petrolera prácticamente, por las sanciones, por el bloqueo, lo que eso representa. Pero escuchémoslo en la voz del presidente Nicolás Maduro. Fíjense ustedes este dato de ingresos que debieron haber sido percibidos de manera natural si el país tuviera libertad económica, libertad de comercio y no estuviera perseguido, bloqueado, agredido por el imperialismo norteamericano y todo su sistema económico, comercial y financiero.
En marzo de 2015, cuando todavía apenas teníamos la primera amenaza de Obama, Venezuela estaba produciendo 2.8 millones de barriles. Si calculamos la merma de producción acumulada a partir de esta cifra, el país dejó de percibir 3.995 millones de barriles. El país debió haber percibido y dejó de percibir 232.000 millones de dólares que hubieran ido a salario, a derechos sociales, a educación, a salud, a alimentación, a vivienda, a infraestructura, al desarrollo general del país. 232.000 millones de dólares provocados por quienes llamaron e insistieron desde Venezuela y fuera de Venezuela, vendepatrias en estas sanciones criminales que tanto daño le han hecho a nuestro país. Bueno, ahí está. Desde que tuvo esa mayoría, esa asamblea que se instaló en el 2016 y que pidió sanciones, y donde Obama declaró en el 2015 que Venezuela era una amenaza inusual a la seguridad de los Estados Unidos, bueno, se dejaron de percibir. ¿Por qué? Porque bajaron casi a cero la producción petrolera en Venezuela. Se dejó de percibir 232.000 millones de dólares. Se lo robaron. Y bueno, 232 millones de dólares. Ahora, ¿sabe a cuánto? ¿Qué representa esa suma? Desde el 2015 para acá, ¿cuánto se robaron estos vendepatrias, como lo llama el presidente Nicolás Maduro? Y yo también, bueno, lo menos que se puede llamar es vendepatria. Pues son unos hijos, pero no de la patria. Eso no merecen, eso no tienen perdón de Dios, pero de nosotros menos. Ya vendrá el momento en que tendrán que pagar por sus crímenes de los peores que se ha cometido aquí en Venezuela. Vamos a ver qué representa ese robo, esos 232.000 millones de dólares. El presidente nos dice cuánto nos robaron diariamente, o sea, cuánto le robaron al pueblo, que el pueblo lo dejó de percibir en salario, en atención médica, en mejorar los servicios. Entonces, pueblo consciente, por eso es que es importante la conciencia colectiva. Baja ahí, entonces, en las próximas elecciones a votar por esas lacras. No podemos, por el enemigo de la patria. Imposible. Escuchemos al presidente. Por si fuera poco, los grupos extremistas se prestaron para construir una farsa de gobierno paralelo, con el único objetivo de legitimar el robo más grande que se ha hecho en esta tierra desde la conquista española. Lo que se ha pretendido robar y permanece secuestrado es una suma millonaria, solamente poniendo como ejemplo el oro que nos tienen secuestrado y robado en el Banco de Inglaterra. Se estima, de acuerdo a los expertos, que durante estos 8 años últimos, el imperialismo y sus lacayos peleles extremistas le robaron a Venezuela de sus bolsillos la cantidad de 411 millones de dólares por día. Un robo criminal, verdaderamente. Bueno, el robo más grande de la historia, 411 millones de dólares diarios se robaron esos vendepatrias. Ahora, bueno, el pueblo debe estar consciente de todo esto. Ahora, las amenazas sobre Venezuela van a seguir. Y ahorita salen, como no es, entonces no es suposición, no es que lo dijo un chavista, sino que empiezan a aparecer documentos de protagonistas que estuvieron ahí, ¿verdad?, en el saloncito, allá en los Estados Unidos, donde se discutían todas estas agresiones contra Venezuela. Ahí lo dice. ¿Cómo será? Que el libro que escribe el que era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Bolton,
Se llama La habitación donde todo ocurrió. Está hablando era del sitio de reuniones. Ahora, ¿quiénes se reunían ahí? ¿Saben lo que es el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos? ¿Quiénes están ahí? El secretario de Estado, el secretario de Defensa, el secretario del Tesoro, el director o directora de la CIA, el director o director del FBI, el presidente, así lo llaman, el presidente del Estado Mayor Conjunto, que es el general Carl Mills, que está actualmente todavía en ese cargo, que es el que dirige la operación conjunta de la Fuerza Armada. Bueno, todo ahí. Está un libro que escribe Mark Esper, que es el que fue en ese momento el secretario de Defensa, es decir, como el ministro de Defensa de los Estados Unidos. Está el documento de Woodrow, que fue el que contrataron aquí, ¿verdad?, de los mercenarios para que asesinaran al presidente y desaparecieran a los dirigentes políticos. Y está actualmente, que está saliendo, pues, el más reciente libro del que era secretario de Estado. O sea, están confesando las agresiones. Entonces, con la misma confesión de los autores, más los quinta columna que está aquí, pueblo, usted lo va a perdonar. O sea, usted puede ser de oposición. La oposición es una cosa, usted puede hacer la oposición, no compartir las ideas, pero usted no puede confundir oposición con traición a la patria. Esta gente llegó a traicionar la patria. Eso no lo puede usted permitir. Entonces, vamos a escuchar, porque Samuel Moncada, que es nuestro representante, nuestro embajador ante las Naciones Unidas, él hace un análisis, él es historiador. Entonces él agarra estos documentos y hace un análisis de lo que tienen esos documentos y cómo esta gente confiesa. Eso quedará para la historia. O sea, ya hay evidencias históricas irrefutables. O sea, eso es científico. Ya no es que, claro, entonces las redes sociales quieren aparecer esto como banal, esos libros lo ocultan, pero hay evidencias que ya esas evidencias para que nosotros abramos, o sea, solicitemos un juicio ante la Corte Penal Internacional. Ahí está todo, está la confesión de ellos. Llamen a esos actores. ¿Ves? Vamos a escuchar entonces a Samuel Moncada, que nos habla de que la amenaza continúa. Escuchémoslo. Y en los 2 últimos años que hemos sufrido una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad, se dedicaron a tratar de matarnos de hambre, de matarnos por enfermedad, de matarnos con ataques militares, de dividirnos, de provocar una guerra civil. Y todavía los agentes y los factores que están ahí siguen presentes. Y esa es la alarma que vengo a traer. Entonces, para entrar directo al grano, por más de 20 años de agresión, 20 años de historia, esto arrancó desde que el presidente Chávez ganó en 1999, ¿verdad? Pero 20 años de agresiones, el golpe de 2002, el desconocimiento de las elecciones de 2005, el desconocimiento de todas las otras elecciones, las insurrecciones pagadas por el exterior del año 2014, del año 2017, la declaración de Venezuela como una amenaza inusual, extraordinaria para los Estados Unidos, una cosa increíble, absurda. Todo eso ocurrió, pero el periodo 2018-2022 es incomparablemente peor. Por eso digo, no hay comparación, yo diría desde la guerra de independencia, a una situación tan grave como esta. Y que no ha cesado, porque no estamos hablando de historia, eso es lo más grave. Bueno, aquí nos habla Moncada de lo que en los últimos años, lo que le han aplicado a Venezuela en los últimos años, los últimos 4 años, es superior a lo que le han aplicado a Cuba en más de 60 años y a Irán en más de 40 años. Nos lo han aplicado todo. Bueno, seguimos con el análisis y nos fuimos pues al escuchar un audio de Samuel Moncada que hizo una exposición. Samuel Moncada ahí, fíjense, no es un discurso. Samuel Moncada es un análisis histórico, ¿verdad? Aplicando los métodos de la ciencia histórica, porque él es un historiador y, bueno, que aplica la metodología de la historia, que es decir, reconstrucción de los hechos, verificación de los hechos, extracción de los datos más importantes, datos en bruto, datos complejos, filiación del discurso, es decir, cómo lo va a presentar el discurso, la explicación por qué ocurrieron los hechos, y de ahí saca un nuevo conocimiento que nos permite a nosotros analizar de una mejor forma la historia. Ahora, yo les pido atención, bastante atención a este audio, que es un derecho de palabra que tuvo Samuel Moncada en su condición de representante ante las Naciones Unidas, y es del 26 de mayo del 2022. Aquí es muy importante porque él habla de la metodología, es importante la metodología con que él hace su investigación.
Pero también ahí en esta parte va a hablar de lo que fue la demanda que mete el señor de apellido Goodrow, que era el jefe de los paramilitares, de eso que llaman la agencia de contratistas, que llaman los Estados Unidos, que fueron contratados para asesinar al presidente Nicolás Maduro y a los principales dirigentes de base, o sea, dirigentes también nacionales y dirigentes de base. El contrato duraba más de un año. Escuchemos entonces a Samuel Moncada. El método que voy a usar para exponer lo que viene a continuación es el análisis de 3 documentos que son públicos. Aquí todo lo que voy a decir son hechos de la realidad comprobados, análisis histórico riguroso hecho por 3 testigos que no son venezolanos. Eso es lo interesante, son 3 voces norteamericanas de Estados Unidos que ven todo desde el punto de vista de Estados Unidos y que precisamente por eso tienen ángulos de información que son más desconocidos para nosotros. Es importante que nosotros los incorporemos a la narrativa de ellos. Son 3 documentos. Primero, rápidamente examinaré el libro de John Bolton, que fue director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el año 2019, durante el periodo del presidente Trump. Luego, un documento que es público, pero veo que tampoco no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goodrow contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto, bajo juramento, demandando por $30 millones al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato, y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Era un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adláteres, sus secuaces. Y el tercero, el que ustedes ya quizás más conocen, más reciente, el del señor Mark Esper, el libro Un juramento sagrado, que fue publicado hace apenas 2 semanas y contiene gran cantidad de información poco conocida hasta este momento. Entonces, bueno, el contrato de los mercenarios duraba 497 días y era un asesinato en masa contra los dirigentes populares. Atención, jefes de VC, atención, jefe de la patrulla de defensa integral en cada VC, bueno, en toda nuestra dirigencia, ¿ves? Por eso es que tenemos que hacer este trabajo de formación ideológica. Pero en el próximo vamos a escuchar todos los audios que aquí traemos porque son bien importantes. A Samuel Moncada repite algo que ya veníamos repitiendo acá. ¿Cuál es la verdadera intención de los Estados Unidos? ¿Por qué Venezuela nos agrede? Lo venimos hablando en varios programas y escuchemos entonces el por qué Venezuela nos agrede. Un punto importante que es válido desde allá hasta acá es que el presidente Trump dijo, mire, nosotros vamos a hacer esto, no porque nos interesa Venezuela, ni siquiera como dicen los pobres venezolanos, la situación tan difícil en Venezuela, no, vamos por el petróleo. Dice la doctrina Monroe, que según los norteamericanos la rescataron ellos, porque el presidente Obama y el grupo Obama había dicho, no, nosotros nos abandonamos esto, somos buenos vecinos, y el presidente Trump dijo, rescatamos la doctrina Monroe otra vez, dice que todo el hemisferio, todo el continente es territorio de influencia de Estados Unidos y le pertenece a Estados Unidos. El presidente Trump le dice, yo quiero, si nos metemos ahí, nos metemos por el petróleo, yo quiero esos campos petroleros. Y porque yo sé que en realidad Venezuela nos pertenece. Eso es literal del libro del John Bolton. Venezuela nos pertenece y ese petróleo es nuestro y yo voy por el petróleo. Ese dato muy importante lo repite Mark Esper, tienen muchos aspectos en común, donde dice el presidente Trump, hablaba de los pobres, etcétera, pero no, mentira, él quería el petróleo y el modelo es como ya hizo en Siria. En Siria, todo el mundo habla de muchos países, pero nadie habla de la invasión de Estados Unidos a Siria, que invadió el este de Siria. Hay tropas norteamericanas invadiendo ese territorio, que es el área petrolera de Siria. Están extrayendo petróleo de Siria, vendiendo petróleo sirio, sin permiso y en contra de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional. Acto de fuerza puro y duro, robándose el petróleo sirio. Él dice, yo quiero que sea así como hicimos en Siria, o igualito en Venezuela. Bueno, fíjese acá, ¿no? Acá, bueno,
ya veníamos comentando aquí en este programa, en varios programas, el motivo es adueñarse del petróleo, porque el petróleo durante todo el siglo pasado, ¿ves? Lo manejó como le dio la gana a los Estados Unidos, hasta que llegó Chávez, ¿verdad? Que intentaron precisamente cuando trató de tomar control de la industria petrolera, incluso más allá, cuando convocó a los jefes de Estado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y dijo que tenían que actuar como un golpe, le dan un golpe de Estado. Y lo otro, eso no crean que es que los Estados Unidos no quieren, es que quieren adueñarse, ¿verdad? No pueden permitir que las primeras reservas de petróleo del mundo, bueno, ellos no la manejen, ¿no? Y aquí hablábamos de cifras, es muy importante las cifras que hemos dicho acá, que según las reservas de petróleo del mundo, hay 2.679.000 millones de barriles de petróleo en el planeta, pero hay un consumo, antes de la pandemia, había un consumo de 100 millones de barriles diarios. Eso, si usted saca la cuenta, es petróleo para 46 años. Ya Chávez nos lo va a decir, ¿no? En su manera, que lo explica mucho más rápido y mucho más preciso. Pero si vamos a las reservas de petróleo de los Estados Unidos tienen reservas probadas de petróleo 69.000 millones de barriles, pero consumen 22 millones de barriles diarios. Es decir, consume casi la cuarta parte del petróleo que se consume en el mundo. Y eso da petróleo para 8 años. Entonces, bueno, fíjense el desespero y todas las guerras que han querido aplicar es por el petróleo, o mejor dicho, que han aplicado es por el petróleo. Y decía Moncada que nos quieren aplicar el modelo de Siria. Y eso es bien importante porque tanto en el libro de Bulto como en el libro de Sper, ellos hablan de que el general Carl Mills, que es el presidente del Consejo del Estado Mayor Conjunto, él dice que el modelo de guerra, aplicarle a Venezuela es la guerra interna, para crear una guerra civil, y después que se crea la guerra civil, ellos invocar la intervención humanitaria. Pero es como una guerra civil, lo que pasó en Siria, pues. En Siria, pues una población matándose entre ellos, y después vienen y entonces invocan la intervención humanitaria. Y vamos a escuchar este último audio o reflexiones de Samuel Moncada, que nos dice algo, que no lo voy a decir ahorita para no tubiarlo, ¿verdad? Al audio, pero que pudiese llevar el título, uno de los títulos de este programa. Pero escuchemos a Samuel Moncada qué nos dice aquí en esta última reflexión. Mire, honorables diputados, el pueblo de Venezuela, hermanos todos, solo la claridad en la defensa de nuestra patria nos ha llevado a la victoria en esta lucha, en esta segunda guerra de independencia. Estamos literalmente en la segunda guerra de independencia de Venezuela. La conciencia, el amor a Venezuela, a nuestras familias, a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestra historia, es lo que nos ha permitido mantener la unidad, que es lo que nos ha salvado. Solo la unidad es la que nos salva. Si nos dividimos, nos matan. Si nos dividimos, nos matan. Y eso es lo que busca la guerra cognitiva. ¿Qué es lo que busca la guerra cognitiva? Bueno, dividir la población en dos, que llegue hasta un extremo de fanatismo, que nos entremos a plomo, ¿verdad? Una guerra entre hermanos, para entonces ellos llegar y adueñarse, en venir con la intervención militar y adueñarse de nuestras riquezas petroleras. Y dice Samuel que solo la conciencia, los niveles de conciencia de este pueblo es lo que nos ha mantenido unidos. Entonces tenemos que incrementar los niveles de conciencia. Vamos a escuchar al presidente Chávez hablando sobre el petróleo. Fíjense que él ya pronostica, yo decía aquí que según la cuenta, según, ¿verdad?, las reservas de petróleo del planeta y los consumos, hay petróleo para 46 años. Estamos en el 23 y 46, son 60 y pico, o sea, a finales del siglo. Aquí Chávez, conocedor de los números, esto fue el 6 de octubre de 2012, ¿verdad? Chávez ya nos dice sobre el petróleo lo siguiente. Porque este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes.
Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Bueno, fíjense que lo que le venía diciendo a través de la relación que hay, queda petróleo para 46 años, pero las reservas probadas de petróleo de Estados Unidos le dan para 8, entonces ellos necesitan el petróleo del mundo, ¿no? Y eso se debe después de la guerra y la dominación, incluso desde el principio del siglo pasado, en 1901, cuando se descubrieron grandes yacimientos petroleros en el mundo. Pero vamos a escuchar atentos, milicianas, milicianos, compatriotas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atentos, pueblo de Venezuela, las reflexiones que hace nuestro general en jefe, Padrino López, ministro de la Defensa, sobre la guerra cognitiva. Escuchémoslo. El Pentágono y el cartel que conforma la organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, está hablando de una guerra que se llama la guerra del cerebro, la guerra cognitiva. No es nada nuevo en realidad, porque desde los estudios que hemos hecho de la guerra de cuarta generación, guerras híbridas, bueno, se busca atacar a la mente de la población más que a la población militar específicamente. Y fíjese cómo ya de estos 5 ámbitos, el marítimo, el terrestre, el aéreo, el espacial, el cibernético, que ya operan dentro del marco de la guerra, bueno, se suma ahora la guerra cognitiva, que es buscar al hombre como un arma, inicialmente aproximándolo a los medios digitales, a las redes sociales, y luego aproximándolo a los entes de poder político y financiero para la configuración de una nueva ingeniería social más proclive al capitalismo. Y eso tenemos que pararlo. Y por eso, ministra de Educación, atinada reflexión cuando usted dice que el futuro de la patria está precisamente en la revolución educativa. No podemos entregar las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros estratos sociales al imperialismo norteamericano, a las causas más perversas de la humanidad. No, tenemos que buscar cortar las cadenas de contagio en este sentido, haciendo alusión al COVID, las cadenas de contagio para lo malo, y procrear y hacer cada día más fuerte lo bueno, lo justo, lo humano, lo cristiano, lo independiente, lo antiimperialista, lo doctrinario. No hay que tenerle miedo a la palabra doctrina. La milicia tiene un papel fundamental en la doctrina del pueblo, porque la doctrina nuestra es el bolivarianismo, la doctrina nuestra es Bolívar. Nosotros tenemos la doctrina bolivariana. No hay que tenerle miedo a la doctrina, a la ideología. Esas son las cosas que nos mueven a nosotros y tenemos que fortalecerlas siempre. Así pues que gran papel tiene la milicia bolivariana en esta tarea de la defensa comunal, queridos compañeros del alto mando militar, y en esa dirección, mi comandante en jefe, como usted lo ha indicado, vamos a trabajar con mucha profundidad. Bueno, tremenda y profunda reflexión del general en jefe, Padrino López. No tengamos miedo a la doctrina y la ideología. Él dice que es la principal herramienta de trabajo con este tipo de guerra, la guerra cognitiva.
y resalta el papel que tiene la milicia bolivariana, precisamente, y así lo dice en la ley constitucional, es la encargada de adoctrinar al pueblo en los territorios para que no sean víctimas de esa ley, de esa guerra cognitiva. Pero fíjense, recientemente, esto es de enero del 2023, la jefa del Comando Sur ratifica qué es lo que quieren ellos en Latinoamérica. Aquí no es bienestar, aquí van a tratar de asfixiar a los pueblos latinoamericanos para adueñarse de su riqueza. Escuchemos a la jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, hablar de qué es lo que ellos quieren de Latinoamérica. Escuchémoslo. Adversario número 2 en la región, en Rusia, quiero decir. Tengo, por supuesto, las relaciones entre los países Cuba, Venezuela y Nicaragua con Rusia. Pero ¿por qué es importante esta región? Con todos sus recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo del litio que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio. Argentina, Bolivia y Chile. Tienes las reservas de petróleo más grande, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienes los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego. Bueno, imagínate. Ahí están hablando no solamente que Latinoamérica, Venezuela tiene el 18% de las reservas del planeta, tiene Venezuela. Pero no solamente eso, sino que la que se vislumbra como la alternativa para reemplazar al petróleo, ¿verdad? Que es la energía eléctrica a través de las baterías, el litio, el 60% está en Latinoamérica. Ajá. Pero además está el agua dulce del planeta. Dicen que científicos hablan que las próximas guerras serán por agua. Entonces, bueno, imagínense ustedes, es lo que quieren, no le interesa para nada al pueblo de Venezuela. Pero escuchemos un audio, ya estamos finalizando el programa, pero esto es bien interesante porque Fernando Buenabad viene insistiendo que no hemos comprendido, hasta con desespero, yo lo sigo mucho por las redes sociales, hasta con desespero dice que no hemos entendido la verdadera magnitud de lo que es esta guerra cognitiva, ¿verdad? Que es la guerra por apoderarse de las mentalidades de los pueblos. Escuchémoslo. No hay duda que el imperio ha puesto a disposición de sus más perversos objetivos el despliegue de sus científicos, de sus investigadores, de sus epistemólogos, de sus incluso neuropsiquiatras, ¿no? Para ver cómo despliegan armamentos nuevos. Dicen ellos que el nuevo escenario de la guerra es el cerebro de las personas y que la novedad no es que continúen ellos imponiéndonos su agenda de pensamiento, sino lograr que el pensamiento nuestro, desde que producimos ideas, ya tengamos determinadas las formas, las fórmulas de ellos para pensar, modelando, diría yo, más bien reprimiendo el pensamiento para eludir al menos tres condiciones. Una que es la condición necesaria de la organización humana para resolver problemas, es decir, reunir a la unidad, reunir al colectivo, rehuirle a todo lo que implica confianza en el otro. Luego, además de desconfiar del otro, fincar la idea de que no es confiable ni el otro, ni lo organizable, ni lo posiblemente organizable, como las instituciones, como la política. Es un dispositivo de pensamiento propio, entre comillas, antipolítica. Y todo disfrazado de libre pensar. Aquel que dice: no voy a confiar en ninguna organización, en ninguna persona ni en ninguna institución, aparentemente es un libre pensador que lo que está haciendo es activar los nuevos algoritmos ideológicos que permiten eso, el control, el propio control y la propia desorganización desde las bases mismas de los pueblos. Es un dispositivo complejo, ellos están anunciándolo, tienen un conjunto de expertos y es formalmente una amenaza contra la humanidad. Bueno, Fernando Buenabad nos hizo un resumen prácticamente ya en tiempo moderno
¿verdad? Porque veníamos hablando de la base filosófica, él habla ahí de científicos, neurocientíficos, de los filósofos, por los cuales el imperio estudia todo esto y caracteriza, ¿no? Los tres elementos fundamentales de esta guerra cognitiva. El primero es, él lo denomina como rehuir a la unidad, o sea, que el individualismo, que no es necesario unirte con el otro, que eso más bien es perjudicial. Entonces cada quien anda por su lado y a cada quien andar por su lado en forma individual es más fácil penetrarlo ideológicamente a través de las redes sociales. Habla también lo que llaman la destrucción de las instituciones, es decir, como yo no creo en los grupos, yo no creo, sino creo en mí mismo nada más, yo rehuyo a las instituciones entonces no sirven según este concepto, ¿no? Y todo eso, que el tercer elemento, que es vamos a llamar, la parte fundamental del individualismo, es que todo eso es producto, supuestamente lo refuerza porque tú tienes derecho, o sea, refuerzan que eso tú rehuyes a la unidad, rehuyes a las instituciones porque tú eres de pensamiento libre. Entonces ellos te hablan de la prensa libre, por ejemplo. Y es en los instrumentos, no hay ninguna libertad. O sea, ellos ya te están inculcando cómo ellos quieren que tú pienses, pero entonces eso es lo que ellos inculcan, eso es el pensamiento libre. O sea, el pensamiento libre es que tú pienses como ellos, es decir, la parte de dominación. El pensamiento libre es que te meten y te inculcan y te siembran en el cerebro que a Venezuela lo que le conviene es una invasión. Te siembran en el cerebro que el verdadero, que ellos son los verdaderos amigos y que el enemigo es la revolución bolivariana. Ese es el pensamiento libre, que no es ningún libre, es un pensamiento inducido, ¿verdad? Para dominarnos. Esa es la guerra cognitiva, ¿ves? La guerra a través de la conquista de las mentalidades colectivas. Entonces, bueno, ya llegamos al final de este programa, nos queda un minuto. Debo de saludar y incitar o invitar a todos los dirigentes políticos que de alguna manera tienen acceso a los medios de comunicación, a la radio, a las redes, de hacer hacer programas de formación de la conciencia. Tenemos en este año fundamental, y yo creo que en este año, en los años que vienen, de que nuestro pueblo tenga conciencia de que este tipo de guerra existe y que va dirigido a la manipulación del pensamiento colectivo. Por ejemplo, y eso lo ratifico, o sea, tenemos que identificar plenamente al enemigo. O sea, ¿cómo es posible, verdad, que unas personas que le hayan robado al pueblo de Venezuela 232 mil millones de dólares, que representan en los últimos 4 años un robo aproximadamente de 411 millones de dólares diarios, que por culpa de ellos el poder adquisitivo de los venezolanos y las venezolanas se ha deteriorado? Entonces vayamos a ser víctimas de campañas mediáticas, de campañas de guerra psicológica, de la guerra cognitiva, y vayamos terminando, o sea, la mayoría de la población víctima de esta campaña cognitiva, termine, por ejemplo, votando por esos individuos, ¿verdad? Por esas personas que agredieron al pueblo venezolano, ¿verdad? Terminen votando por ella. Por eso es, y yo lo repito ante los hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reelegir al presidente Nicolás Maduro en el año 2024 constituye una acción de defensa integral de la nación, porque lo otro sería entregarle la patria al enemigo de siempre, al imperio. Y con esto despedimos el programa hasta el próximo martes.